El Banco Central de la República Dominicana publicó su indicador mensual de actividad económica más reciente y de acuerdo al Banco Central en términos interanuales el Producto Interno Bruto se expandió un 2.9%, 2.9%, una variación superior al 2.4% que se había registrado y el Banco Central, pues eso inmediatamente señaló que eso es algo sumamente positivo. Fíjense acá, un crecimiento del indicador mensual de actividad económica de 2.9%, está por encima de lo que fue el promedio enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, que fue de 2.4%, pero no fue suficiente ese 2.9 para hacer que esto se moviera. O sea, el promedio del primer semestre de 2.4 es exactamente igual, porque son décimas la diferencia, centésimas la diferencia. Lo que estamos hablando acá del IMAI. Por eso acá tenemos 2.4 por ciento, el crecimiento promedio de enero, julio. Y esto, de acuerdo al Banco Central, estuvo relacionado con la inyección de los 81 mil millones de pesos aprobada el 16 de junio pasado, que de acuerdo al banco, pues esto favoreció el ritmo de crecimiento de los agregados monetarios, se redujo la tasa de interés y esto favoreció el crecimiento. Si ustedes ven acá, ellos ven como algo positivo que esta es la tasa de interés pasiva. Fíjense que esta es la última inyección. Estas son inyecciones anteriores. Fíjense que inyecciones anteriores, fíjense los cambios bruscos hacia abajo de la tasa de interés, la de arriba es la tasa activa. Fíjense ese cambio. Esta fue la inyección en marzo del año 2020. Miren esa caída. Miren esta fue la de mayo del año 2023. Fíjense esa caída brusca. Fíjense también la tasa pasiva. Fueron fuertes esas caídas. Miren aquí, esta fue la de noviembre. Fíjense también una caída, porque la de noviembre fue mucho menor. Esto eran 35 mil millones de pesos. Esto fue casi 200 mil millones de pesos. Y esta inyección fue de alrededor de 210, 220 mil millones de pesos. Y esta de 81 mil millones de pesos. Fíjense que aquí hay una caída, pero no es tan fuerte como esta. Estos 81 mil millones de pesos no lograron reducir esa tasa de interés, ni la pasiva ni la activa en esa magnitud que estamos viendo, que vimos en el pasado. Ahora lo que estamos viendo ahora en esta nueva inyección de 81 mil millones, una caída muy leve. Miren aquí que se mantuvo prácticamente igual, o sea, es ligera el descenso de la tasa de interés activa. Y la pasiva sí cayó, es decir, que lo que logró esos 81 mil millones de pesos, por lo menos la primera parte que se ha colocado, es aumentar el margen de intermediación de la banca. Eso fue lo que se logró. Y fíjense acá lo que son las inyecciones. Fíjense, esta fue la de mayo del año 2000, oigan bien, esta fue la de mayo de 2023. Se inyectó y fíjense que el primer mes no hubo una mejoría, cayó, luego ya con cierto rezago vino esa mejoría. Posteriormente, ya en julio del 2023, y luego vimos sí una tendencia ascendente con esa inyección de monetaria, una tendencia ascendente, pero se agotó. Fíjense cómo sube, luego se agota y aquí en noviembre vuelven otra vez, se inyectan, pero la economía sigue cayendo. O sea, fíjense que si yo trazara una línea desde acá hasta este punto, veo que lo que hay es una tendencia negativa. Así como de este lado hay una tendencia positiva, desde 2024 vemos que hay una tendencia que viene hacia abajo. Claro, esto estoy creciendo todavía por encima del 5% y por eso en el año 2024 el crecimiento fue del 5%. Pero en el año 2025 lo que estamos observando es un crecimiento que está por debajo. Fíjense acá, le enseño esta muestra del indicador mensual de actividad económica, cómo se ve aquí claramente de que hay una situación en la cual hay un crecimiento que está muy por debajo del potencial. Recuerden que el potencial es el 5% y lo que estamos creciendo es 2.4%. En términos sectoriales, si lo vemos, el crecimiento del 2.9%, vemos que hubo una mejoría de construcción que al mes de junio estaba teniendo una contracción. En el mes de julio registró una variación positiva de 3.8%. Manufactura, zona franca, también registró un buen ritmo de crecimiento, pero si yo observo manufactura local apenas 0.1%, o sea, se sigue desacelerando. Manufactura local, que representa el 10% del PIB,
el sector construcción representa el 15%, o sea que esa mejora del 2.9 es porque hubo una mejora en el sector construcción. Y el sector comercio, fíjense, 1.6, eso también representa el 10%. El sector turismo, aquí tenemos que está creciendo 4.4, pero fíjense que hay una clara desaceleración con relación al 2023 y 2024, cuando creció en promedio 10%. Aquí estaría creciendo menos de la mitad. Y eso influye en que crezca por debajo del 5% la economía dominicana. O sea que se ve claramente que aun cuando el Banco Central dice que hay una inyección de liquidez de 81 mil millones de pesos que ha tenido un impacto positivo porque se ha reducido la tasa de interés y eso ha estimulado la construcción, fíjense que la reducción de la tasa de interés activa, que es este pedacito acá después de esa inyección de liquidez, no es para nada significativo comparado con estas variaciones a la baja tan fuerte como la que teníamos. O sea que ha perdido influencia la política monetaria. El mecanismo de transmisión de la política monetaria ha perdido influencia. No se ha reducido la tasa de interés en la magnitud que debería reducirse. Por lo tanto, es altamente probable que en los próximos meses el ritmo de crecimiento de la economía pues vuelva a colocarse en un nivel tal que al final lo que tengamos es un crecimiento que va a estar entre 2.5 y el 3%, pero más cercano del 2.5%. Si yo veo acá, fíjense que en los meses de enero 2.3%, es decir, por debajo del 2.5%. Febrero 0.7%. Marzo 5.4%. Aquí hubo un tema estacional con relación al año pasado con el tema de la Semana Santa. 5.4%. Abril 1.7%. Mayo 3.1%. Junio 1.1%. O sea que fíjense, 1, 2, 3, 4 meses ha estado por debajo del 2.5%. Luego está 5.4, 3.1 y 2.9. Fíjense claramente una tendencia que a pesar de tener cierta recuperación, es una tendencia negativa. O sea que lo que estamos observando es que en vez de, como dice el Banco Central, que la economía va a crecer, primero el Banco Central dijo, cuando comenzó este año, que iba a crecer el año completo 4.5%. Dijimos, no va a crecer 4.5%. Luego dijo el Banco Central que va a crecer 4%. Y eso no solo el Banco Central, también lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el gobierno dominicano, que íbamos a crecer 4%. Les dije que no se pongan a decir eso, porque eso no era posible. ¿Por qué lo decía? Porque teníamos una situación de la política monetaria en los Estados Unidos en un territorio marcadamente restrictivo. Entonces no le digan al pueblo, no le digan al país que la economía va a crecer 4, 4.5, cuando tenemos una camisa de fuerza que nos la impone la Reserva Federal. Claro que no podíamos hacer mucho. Entonces, yo por eso se lo dije al principio de año. Este año lo que vamos a crecer entre 2.5 y 3%. Y fíjense cómo la evidencia empírica nos ha ido dando la razón. Y luego entonces el Banco Central dijo, bueno, no va a ser 4, está bien, ya lo reconocemos. Va a estar entre 3.5 y 4. Le dije, no, tampoco va a estar entre 3.5 y 4. Entonces, ahora ya el Banco Central dice, bueno, va a quedar entre 3, Jaime, sí, es verdad, tú tienes razón, va a quedar entre 3 y 3.5. Le digo, no va a quedar entre 3 y 3.5. Para que ustedes tengan una idea, para que quede en 3%, el Producto Interno Bruto, el indicador mensual de actividad económica, tendría que crecer entre agosto y diciembre en promedio 3.7%. Y eso no es verdad que vamos a crecer 3.7% en promedio. Óigame bien, no es verdad, no es verdad. No es verdad. Entonces, ¿qué es lo más probable que suceda? Que crezcamos en el entorno del 2.5%. 2.5%. Usted me dirá, Jaime, pero tú dices 2.5 a 3. Sí, pero eso es una distribución donde la probabilidad ahora mismo de que crezcamos 3%, la probabilidad, como depende de que tengamos que crecer 3.7%, esa probabilidad es casi cero. Cero. O sea, es una distancia con relación a la media que uno le puede decir, óyeme, está tan lejos, tan lejos, tan lejos de lo que muy probablemente suceda, que sencillamente eso no va a ser posible que ocurra. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Que crezcamos más cercano del 2.5% y nos alejemos de ese 3%. O sea, eso es lo más probable que ocurra. O sea, que ese es el punto que tenemos que tomar muy en cuenta. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.